murió y empecé a tener fe por ella. Mi fe nació por mis papás. Bueno, mi fe nació cuando mis papás por primera vez me llevaron a misa y ahí va creciendo cada día. Bueno, mi fe nació cuando la primera vez que mis papás me llevaron a la escuela dominical y de ahí fui yendo casi que todos los domingos. Mi fe nació a través de los problemas, pude encontrar a Dios y a través de la pasión. Cuando llegué a pastoral, yendo a misa con mis papás desde chiquita. Mis padres me bautizaron y después llegué a pastoral. Bueno, mi fe empezó en la hora del bautismo. Mis papás me siguieron llevando a misa. Sin embargo, no fue una fe tan fuerte, no fue vivida al 100% hasta que entré a pastoral juvenil, que ahí fue creciendo y sigue creciendo cada día. Y cuando mi hermana se recuperó de la situación tan grave en la que estaba. Mi fe yo empecé a creer en la fe al empezar a conocer a Dios y a ir a la iglesia. Cuando mi abuelo vivió más años de los que le habían dicho. Mi fe nació porque mis papás siempre, bueno, mi mamá específicamente era muy como acercada a la iglesia, entonces siempre me llevaba a la iglesia y siempre hacía rezos en mi casa. Ok, mi fe nació con mis papás. Ellos fueron los primeros en llevarme allá al bautismo. Mi fe fue creciendo, vine a pastoral juvenil, creció más y actualmente la vivo al máximo. Doy todo lo que puedo en ellos para los jóvenes. ¿Cómo nació mi fe? Mi fe nació, pienso que desde que me bautizaron, porque desde ahí mis papás me inculcaron la fe de Dios, me han metido todo lo que tenga que ver con Cristo, entonces creo que desde ahí. Bueno, mi fe nació más que todo por mi mamá y mi abuela porque son muy católicas y mi mamá desde pequeña me lleva mucho a misa, le gusta mucho la Semana Santa y me ha inculcado mucho el amor a la Semana Santa, ir a misa. Mi abuela es muy católica y me ha inculcado muchas oraciones. Bueno, para mí mi fe nació con la ayuda de mis papás. Desde que nací creo que lo que ellos me han enseñado hasta hoy me ha servido de mucho. Para mí ellos son mi motor a seguir. Gracias también a la catequesis, a la confirmación, a los sacramentos que he recibido hasta ahora. Y eso me ha enseñado como una manera maravillosa de ver la vida, aunque no he tenido la dicha de vivirla mucho, pero a lo que he estado viviendo estoy encantada. Me encantaría descubrir más cosas, conociendo más al Señor, ya que por Él nosotros estamos aquí y Él es nuestro guía. Él nos orienta y nos enseña dos caminos, el bueno y el malo. Ya cada persona toma el que guste y yo estoy dispuesta a tomar el camino del bien para estar más agradecido con lo que estoy, por la vida y por todas las cosas maravillosas que me ha dado. Bueno, mi fe nació desde el momento en que Dios decidió darme la vida, el momento en el que Él decidió crearme, en la panza de mi mamá. Desde que mi mamá yo empecé a nacer, ella me empezó a dar consejos para crecer como persona, tanto espiritualmente. Desde el momento en que yo empecé a venir a misa y empecé a ver todas esas cosas que tenían, desde el momento en que yo empecé a decir Dios existe y gracias a todo esto es por Dios, gracias a todo lo que tenemos Dios lo hizo y por el momento en que Él empezó a darnos la vida, entonces por eso es que yo tengo fe en Él. Hola, pero me dijeron que diera porque es que yo creo en Dios y yo creo que es algo como que viene de mi familia, o sea, nadie ha sido de otra religión, entonces yo creo como que eso se sigue y mis papás me enseñaron a venir a misa, a rezar, a hacer rosarios y todo eso, entonces yo creo que es como algo de familia y a mí me enseñaron a creer en Dios. Mi fe nació en la familia. Bueno, mi
fe nació cuando me bautizaron. Mis papás me han criado muy bien con la iglesia y me han estado llevando a catecismo, le hice la primera comunión, estoy perseverando en séptimo y mis papás siempre me han criado muy bien porque siempre me dicen que vaya con la mano de Dios. Siempre nos persinamos después de un paseo, cuando nos vamos a un paseo, y han hablado que tengo que estar muy bien con la iglesia. Bueno, mi fe nació desde muy pequeña porque mis papás son católicos y me han enseñado lo que es la fe y a creer en Dios, ya que Él es el único que nos puede ayudar. Bueno, mi fe nació, tal vez me la inculcaron mis papás cuando estaba pequeñito, al ir a misa, a llevarme todos los domingos, incluso con mi abuelita que se ponía a escuchar la misa a las 7 de la mañana, luego la primera comunión. De ahí seguí muy unido a lo que eran los coros de la pastoral. De ahí se aumentó en gran parte mi fe. Aprendí que la fe no es solo ir a misa, sino la fe se vive todos los días en cualquier parte. La fe se practica a diario, en el trabajo, en el colegio, con los amigos. Luego llegué a algo llamado pastoral juvenil, que me terminó de convencer de que la fe no se vive solo en la iglesia. Los amigos transmiten la fe, hay un solo espíritu que nos guía a todos. Para mí la fe, puedo decir que nació cuando nací yo. Ok, mi fe nació, creo yo que en el momento que me por entero lo que es pastoral juvenil, porque creo que eso fue el cambio en mi vida, que hizo que un Daniel que tal vez haciendo las cosas bien, a un Daniel que quiere mejorar un poquito a poquito. Tal vez no sea la fe más grande del mundo, porque no puedo mover cosas con la mente. Ojalá sí, pero no. Pero más que todo, la fe es algo muy importante, porque si no estuviera aquí hablando frente a la camarita que tiene descargas. Bueno, mi fe comenzó a raíz de mi bautismo, que me llevaron mis papás y siempre me han como enseñado todo lo de la iglesia y a raíz de eso yo la he seguido y me gusta, por eso me meto a pastoral, a coro y sigo viniendo a la iglesia. La familia. Por medio de mis papás. Es que al principio mi mamá me obligaba a ir a misa, pero una vez mi hermano se enfermó, estaba muy enfermo, entonces yo le hice una novena a un santo, a San Benito, y él me cumplió un milagro y él se curó, entonces desde ahí nació mi fe. Y bueno, mi fe inició con mis papás, supongo que eso es lo que nos han enseñado todos, desde pequeñita me traen a misa y todo, entonces uno lo fortalece cada vez con el catequesis y ahora estando en pastoral se fortalece más para cada día ser mejor persona, creer más en él. Bueno, mi fe nació porque mi mamá desde pequeño siempre me inculcó ir a misa o me llevaban a algunos de los otros lugares de oración o de adoración, entonces de ahí siempre fue como creer en Dios y le explicaban uno más o menos de la Biblia y muchas cosas así, entonces uno siempre ha creído en Dios y como se habla todo en la Biblia, esa es la creencia de uno, del ser humano y cómo van a seguir sucediendo las cosas. Mi fe nació desde que me bautizaron y ahí fui inculcada por mi familia a ir a misa, a ir al catecismo y ahí comenzó a alimentarse mi fe. Bueno, yo creo que mi fe nació desde que me hablaron de Dios y las cosas sobre Él, sobre las que Él hizo. Bueno, mi fe nació porque cada día creía más en mí, me superaba por el apoyo de mi familia que cada día me daba y porque yo podía creer en mis metas y creía en mí misma. De ahí nació mi fe. Mi fe nació porque mis papás me inculcaron cosas buenas. Mi fe nació más que todo después de que pasé algo muy triste. Vi en realidad cómo mi familia se unía. Perdí a una persona que amé, sobre todas las cosas y la sigo amando. Desde ahí mi fe volvió porque yo me había peleado con Dios y Dios me rescató.
no permitido, porque además de las heridas físicas, pasan nada. Acercando, bueno, teniendo a mi novia que me lleva siempre me inculca a la iglesia y a mis amigos. Nació con mi familia, que me incluyeron valores. 3. ¿Con mi mamá? 2, 3. No diga. Y mi fe creció cuando mis papás me enseñaron a venir a misa y después ya yo tomé mi camino solo y ahora vengo con firma en la pastoral. Por mi hermano que me enseñó muchas cosas y me trajo aquí a la pastoral. Cuando mi mamá me comenzó a ayudar a crecer. Cuando mi mamá me llevó a misa por primera vez chiquitito. Mi fe nació porque mis padres me llevaron a la iglesia. Mi fe nació gracias a mi abuela. Mi fe nació con la unión de mi familia, que ellos somos una familia muy espiritual, entonces ahí con la familia he estado pues una fe espiritual, conociendo a Dios y participando en actividades de la iglesia. Luego como fui desarrollando mi fe católica como cristiano. Mi fe nació gracias a mi mamá. Por mis papás. Porque mis papás son católicos. Mi fe nació cuando llegué a pastoral. Gracias al apoyo de mi familia. Cuando mi papá me llevaba a misa. Con el bautismo. No, mi fe nació por medio de mis papás desde que me bautizaron y ahí ha empezado a crecer. Porque mi mamá me llevó a la iglesia. Que por la fe de Dios, que por gracias a mi mamá, por eso yo soy católica y siempre vengo a la misa y a la pastoral. Porque yo venía al catecismo y también estoy viniendo a la pastoral. Yendo a misa. Por mis papás. Nació mi fe porque me la inculcaron desde niña. Mi fe nació gracias a mis padres, desde pequeña me lo inculcaron. Al tiempo, como muchos jóvenes, la dejé de lado, pero ahora Pastoral Juvenil me ha ayudado a aumentar. Mi fe nació con mis padres, que me bautizaron y ahorita estoy terminando la confirma y nada más. Ya saben. Bueno, mi fe nació por ayuda de unos amigos que me dijeron que fueran a la iglesia. Entonces de ahí mi fe fue creciendo poco a poco. Y ahora, gracias a Dios, estoy metido en el camino de Dios y solamente. Por mis papás. Bueno, mi fe nació desde que mis papás me inculcaron todos los domingos ir a misa. Mi fe nació gracias a mi madre y a mi abuela. Mi fe nació desde que yo nací, desde que me bautizaron. Mi fe fue creciendo conforme me fui metiendo en las cosas de Dios y aún fue más creciendo conforme las experiencias y pruebas que he tenido en mi vida. No, la verdad es que para mí la fe en mí nació cuando se murió mi abuela y yo me alejé mucho de Dios. Entonces yo la verdad pensé que Él ya no existía ni nada por pensar que Él se fue, o sea, porque se llevó a mi abuela. Y luego me di cuenta que si Él lo hizo fue por algo. Entonces la verdad es que sentí que tuve que unirme más a Él y ahora soy como colaboradora porque necesito... Entonces ahorita tengo más fe en el Señor y porque sé que con Él puedo estar mucho más cerca de mi abuela. Entonces creo que mi fe nació este año, en enero, cuando falleció mi abuela. Sí. Bueno, mi fe empezó desde el bautizo, desde que yo nací. Bueno, mi mamá también me enseñó a tener fe en Dios, más que todo. Yo no voy a misa, pero igual creo en Dios, creo en Él, creo que Él existe. A pesar de eso, de que no voy, existe Él y igual tengo la fe de que algún día, no sé, pueda tal vez cambiar y ser diferente, ser mejor y poder ir a misa todos los domingos y no me pereza. Desde que supe la diferencia entre el bien y el mal. Hola chiquillos, yo creo que mi fe nació desde el día que Dios nos creó y que cada vez va a ir aumentando más yendo a misa y sabiendo más de Él. Desde que nos bautizaron. Desde que vine a misa, desde pequeñita. Mi fe nació cuando hice la primera comunión y vine a Pastoral Juvenil. Yo siento que mi fe nació desde el día que me bautizaron, desde el día que mis papás, bueno, a uno le van inculcando eso desde pequeño, pero igual como que día a día la fe de uno se va renovando y siguen haciendo. Bueno,
La fe mía la tengo desde el bautizo y la mantengo ahorita yendo a misa, creyendo en Dios, confesándome y viniendo a pastoral. Tenés a Dios en el corazón. Desde el bautizo, desde ahí lo recibí y poco a poco me fui acercando a Él y fui buscando más de Él y voy a misa. Mi fe inició porque mi abuela murió. Entonces yo no quería volver a la iglesia porque estaba enojada con Dios, tenía un rencor hacia Él porque Él me había quitado a mi abuela. Entonces dejé de ir, pero luego decidí volver y supe que Dios tiene un propósito para todo y que Él siempre estuvo ahí, solo que yo no lo quería ver. Y desde ese momento ahí fue donde empezó a crecer mi fe. Bueno, mi fe nació desde que nací. Ahí Dios tocó mi corazón. Somos hijos de Dios, entonces desde ahí fui creciendo, primera comunión, confirma, y ahora estoy en pastoral. Desde que fui animadora, antes todavía Dios tocó más mi corazón, y de ahí creí más en Él, en lo que fue Me Sedujiste. Él llegó a ese momento a tocar mi corazón, ahí abrí mi fe, ahí encendí esa llamita que estaba apagada, y aquí estoy por Él. Él me manda a evangelizar jóvenes, entonces desde ahí es mi fe, esa es mi fe. ¿Cómo nació mi fe? Bueno, mi fe nació pues por mis padres, ellos me la inculcaron cuando yo era pequeño, pero mi fe en realidad renació cuando yo entré a Pastoral Juvenil y cuando me empecé a acercar a Dios aún más. Fue algo que me inculcaron conforme iba creciendo. Mi fe nació en el bautismo. Bueno, a mi parecer, cuando mi fe empezó, tal vez cuando mis papás me llevaban a misa y me iban explicando todo lo que para ellos era la fe de ellos. Pero creo que tomó más fuerza cuando uno, después de la confirma, uno se fue involucrando más en la iglesia y más en los grupos, más encontrándose con gente de su edad que también podían compartir las vivencias de ellos y uno podía compartir las vivencias de nosotros. Yo considero que mi fe empezó de acuerdo a cada sacramento que iba recibiendo, iba en aumento. Pero creo que sí, como la culminación fue cuando hice el sacramento de la confirmación, fue cuando ya realmente hubo así como esa designación propia por creer, y esa fue como fue que se hizo mi fe actualmente. Cuando fui creciendo, poco a poco, fue inculcada, pero fue más fuerte cuando empecé a ir al catecismo, a la iglesia y conocer los palabras. Mi fe nació en cuanto mis padres me llevaron a la misa, en ese momento que había un Dios en los cielos. Mi fe nació cuando mis papás desde pequeños me enseñaron que hay que creer en algo, y ese algo es Dios, porque es importante para uno. Mi fe creció desde que, bueno, siento que mis padres me lo inculcaron, pero empezó a crecer cuando hice la primera comunión. Bueno, mi fe empezó con el bautismo y a lo largo de mi vida fue siendo fortalecida, digamos, o construida por mi familia y ya más grande por mis propias decisiones. Mi fe creció en el bautizo y pienso que todavía sigue creciendo más por mis papás y por mí misma, que yo he podido saber cómo seguirlo, entonces y ahí y por la iglesia. Del bautismo, de la pastoral juvenil, y la familia me ha ayudado a superar mi fe. Yendo a misa, a pastoral, y mi familia me explicó cómo era. Me empezó con Dios cuando mis papás me inculcaron ir a la iglesia, rezar, tener fe en Dios y ser considerado con ellos, y
obedecer a ellos para estar bien con Dios y conmigo mismo. Mi fe nació, bueno, mis papás siempre me inculcaron que tenía que ir a la iglesia y que tenía que hacer las cosas, digamos, bien, pero en sí así no fue cuando mi fe nació, porque hubo un tiempo en el que yo me distraje mucho y en realidad yo hasta me empecé a cuestionar por qué pasaban las cosas, no para qué propósito tenían. Yo decía, ¿yo para qué estoy aquí? Y llegué a un punto en el que empecé a hacer cosas que yo no tenía que hacer. Me empecé a hacer cosas a mí que no eran sanas y al frente de una imagen de Dios, digamos. Yo lo veía y aún así yo lo sentía y yo sabía que estaba mal lo que hacía. Pero yo reflexioné y en ese momento fue cuando yo, por mí misma, empecé a ir a la iglesia y traté de buscar otras formas de sanar mis heridas, no haciéndomelas más grandes, sino cicatrizándolo, y así fue más o menos ese día cuando mi fe nació. De poquito a poco se fue reforzando y ahora soy una fe. Yo pienso que me la inculcó mi tía, pues yo vivo con ella, y cuando viví donde mi abuela, y ahora vivo con mi tía de nuevo. Entonces yo pienso que es ella, que ella siempre me dijo que fuera a misa todos los días, cuando yo no quería, que era antes, y ahora voy solo todos los días, bueno, los domingos. Que cuando yo estaba chiquitita, mis padres me empezaron a hablar sobre Dios, entonces yo empecé a creer sobre Él y empecé a pensar en Él y a creer en Él. Bueno, mi fe nació porque mis papás me lo inculcaron y por el bautizo, y sigue creciendo porque sigo metida en cosas de Dios. Mi fe creció porque mis papás me enseñaron la religión desde pequeña y porque ha ido creciendo, porque como he ido creciendo y entro a la iglesia y la pastoral juvenil y todo. Bueno, la fe mía empezó primero con el bautismo, después los valores que uno le inculcan en la casa, la primera comunión y ahora la pastoral juvenil. Bueno, mi fe empezó después de que mi hermano Luis Carlos empezó a ir a pastoral juvenil y se me hizo curioso saber qué hacían y cómo era, y desde ahí empezó mi fe. Mi fe se fue creciendo por medio de mis papás, porque ellos me llevaban a la iglesia, a las posadas, procesiones, etc. Por medio de pastoral juvenil y mis familiares. Mi fe, desde que yo tengo memoria, creo en Dios, pero todo es por mis papás, porque ellos siempre han sido católicos, entonces ellos me han llevado a todo y siempre he ido a misa desde pequeña, y entonces siempre he crecido creyendo en Dios, y además todas las procesiones y todo, y ahora cada vez me he ido acercando más, y ya ahora estoy en pastoral y cada vez quiero estar más con Dios. Mi fe creció cuando yo nací, cuando mis papás me lo inculcaron, y cuando nació mi hermano, y no sé, cuando tuve buenas experiencias, cuando me contaron lo que pasó con Dios, que Él murió por nosotros. Desde pequeños con el bautismo. Desde que mis padres me dijeron que siguiera el camino de Dios y para ir a misa. Bueno, mi fe comenzó por mis padres, porque yo tengo un concepto de que todas las personas nacen ateas. Entonces, si a nosotros no nos dicen y no nos hablan sobre esas cosas, entonces nunca vamos a saber de eso. Entonces mi fe empezó porque mis padres me empezaron a llevar a la iglesia, porque me empezaron a hablar de un Dios, porque empezaba a asistir a actividades religiosas y así. Mi fe nació en situaciones de la vida, cuando más que todo se veía como perdido el momento.
Entonces, con ayuda de los familiares y personas conocidas, fui conociendo más que todo lo que era la fe y poder, no sé, como aprender más de ella, conocer más de ella. Bueno, mi fe nació mediante mi hogar. Mi familia fue la que me inculcó los valores cristianos católicos. Primero por el bautismo, desde ahí comenzaron a llevarme a misa, a hablarme sobre Dios, sobre la fe. Entonces ahí fue como fue creciendo mi fe. Conforme yo iba creciendo, conforme iba pasando el tiempo, yo solita, mi fe se fue aumentando en mí y ahora la sigo practicando, yendo a misa, estando en pastoral juvenil, haciendo todo lo posible para que poder servirle a Él, y así es como la practico y la seguiré practicando. Bueno, mi fe nació desde el momento en que fui bautizada, en el momento que mis padres me ayudaron a decir sí a Dios por medio del agua en la iglesia. La practico yendo a misa con los valores que mis padres y mis abuelitos me inculcaron. Mi fe como adolescente creció en el momento que fui a un retiro llamado Me Sedujiste. Ahí fue donde muchachos de mi edad y un poco mayores me enseñaron de que la fe siempre está en uno, pero uno no la practica como se debe. Y venir a Pastoral Juvenil ha hecho que mi fe crezca y que siga. Pastoral Juvenil es un grupo de jóvenes que me ha ayudado a que mi fe siga creciendo. Bueno, mi fe creció lógicamente como cualquier católico desde que lo bautizan, pero creo que en realidad yo la fui haciendo crecer con respecto a fue pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es una cosa diaria. Cada día tengo que hacer crecer mi fe, cada día tengo que creer más en Dios. Creo que una de las cosas que me ha ayudado un montón ha sido mi familia, pero también Pastoral Juvenil, que ha sido como mi segunda familia. Ha sido un grupo en el cual yo he aprendido muchísimas cosas y trato de hacer crecer mi fe cada día. A pesar de que pasen cosas muy personales, como perder un familiar, que muchas veces uno piensa que Diosito se lo lleva porque sí, pero no es así. Diosito se lo lleva por algún motivo, por alguna razón. Y esas son cosas que uno tiene que creer con fe, tiene que creer con completa fe. Y sinceramente creo, como ya dije, que la fe hay que trabajarla todos los días. Yo no entendía por qué las personas cuando estaban tan cerca de él, como que se emocionaban mucho, o se ponían a llorar, no sé. Cuando yo tuve ese encuentro con él, a mí hasta que se me puso la piel china, se me puso la piel de gallina, y ahí entendí el porqué. Yo lo vivo ahorita, tal vez con el coro y con Pastoral Juvenil.